Buen día, mi nombre es José Ricardo Rosso Caballero, estudiante del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. La siguiente exposición se corresponde para la materia de Organización y Descripción de Archivos, que tiene por objetivo la exposición de los aspectos teóricos de la descripción archivística. La exposición se realizó en el aplicativo de Canva, bajo el formato de infografías. Entonces aquí tenemos la evidencia de la realización de la exposición, y vamos a proceder a la presentación de los 8 temas que vamos a exponer. Consiste en dar como tal la definición de lo que es la descripción documental. Para ello tenemos según el Archivo General de la Nación, que la descripción documental es la etapa del proceso de organización documental en la cual implica lo que es la interpretación y la evaluación de los documentos archivísticos y sus respectivas agrupaciones, con el propósito de elaborar los instrumentos como tal técnicos destinados a la descripción y consulta de información. En un segundo punto tenemos lo que son los principios fundamentales de la archivística. Aquí tenemos lo que es el principio de procedencia y el principio de orden original. Primeramente hablar de lo que es el principio de procedencia, que es un principio enunciado por el francés Natalis de Waally en el año de 1841, en una circular del 24 de abril, en la cual establece que el principio de procedencia consiste como tal en respetar lo que es el origen de los fondos, conservando como tal documentos independientemente de su naturaleza, agrupándolo según su procedencia sin mezclarlo con otras entidades, ya sean estas de carácter público, privado o de orden personal, preservando como tal lo que es la estructura organizativa y el sistema de clasificación que utilice cada entidad que los haya generado. Para este primer principio tenemos lo que es aquí en la figura 1, un ejemplo de lo que es el principio de procedencia. Aquí tenemos lo que es la serie de actas y la subserie que corresponde como tal que forma como tal esa serie de actas, que es comité personal, comité de capacitación y comité de bienestar. Entonces, como bien lo establece el principio de orden de procedencia, es como tal no mezclar con otras entidades, como por ejemplo aquí tenemos lo que es la serie de contratos y su subserie de arrendamientos, obras públicas o presentación de archivos. Entonces la idea es no mezclar, digamos, una subserie de comité personal de actas dentro de la serie de contratos, obviamente viola como tal ese principio de procedencia. El principio de orden original como tal viene a evolucionar lo que es ese enunciado del principio de procedencia, el cual este principio de orden original también es enunciado por el alemán Henry von Silber en 1881 en Prusia. Este principio determina de cierta manera que la organización física de los documentos en un expediente debe conservar como tal ese orden cronológico en el que fueron creados los documentos, ¿sí?, recibidos o gestionados en el desarrollo de un trámite o un asunto determinado. Para ello tenemos como ejemplo en la figura 1 lo que es el ejemplo del principio de orden documental. Aquí tenemos una serie de documentos que se han generado de acuerdo a un orden cronológico, como lo tenemos aquí por meses: enero, marzo, abril, mayo, junio. La idea es siempre respetar ese orden en el que se han generado como tal los documentos. Pasamos a un tercer punto donde vamos a exponer como tal lo que son los retos que se deben afrontar en el proceso de la descripción de archivos electrónicos frente a los físicos. Entonces, uno de esos retos como tal es la alfabetización digital. ¿Qué quiere decir esto? Que los profesionales les hace falta capacitación y especialización en lo que es en el proceso de gestión y descripción de archivos electrónicos, así como la falta de conocimiento de la normativa en cuanto a los estándares internacionales y las herramientas digitales que se utilizan para su preservación.
Esto pues genera de cierta manera un impacto en la descripción archivística, lo cual pues limita la correcta aplicación de normas descriptivas, genera inconsistencia pues también en los metadatos y reduce la interoperabilidad entre sistemas, afectando pues como tal lo que es la fiabilidad, el acceso a largo plazo a los documentos digitales. Otro de los retos es formatos heterogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el proceso de descripción de archivos electrónicos existen multiplicidad de formatos en la producción de los archivos electrónicos, generando pues de cierta manera un impacto en cuanto a la dificultad de aplicación de reglas uniformes, lo que afecta pues la interoperabilidad entre sistemas. Un tercer reto que tenemos es como tal la preservación digital a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Pues es como tratar de mantener de manera accesible, legible e íntegro el contenido digital frente a la obsolencia de formatos, soportes y software. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos software siempre están en un proceso de actualización constante, lo cual pues genera un impacto en cuanto a que obliga a incorporar metadatos técnicos de preservación. Sin ello la descripción pues pierde su fiabilidad y el objeto pues puede volverse totalmente inservible. Seguimos aquí con los retos que tenemos también en otros retos que también se deben afrontar, como lo es la gestión de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que la gobernanza, clasificación y control del ciclo de vida de la información digital. ¿Qué impacto genera esto? Pues que haya ausencia de políticas claras en cuanto a la descripción, ¿sí? ¿Qué genera esto? Que hayan inconsistencias, que haya duplicidad de la información y que se pierda como tal esa trazabilidad o ese seguimiento de la descripción de la información digital, ¿sí? Esto complica de cierta manera pues aplicar normas descriptivas uniformes y cumplir pues con los requisitos legales. Otro de los retos como tal es la integración de sistemas, que es la convivencia de múltiples plataformas y portales con esquemas de metadatos y modelos de datos distintos, lo que provoca pues como tal la fragmentación de la descripción, la necesidad de mapeos y transformaciones, lo cual pues de cierta manera va a disminuir la interoperabilidad y dificulta pues como tal el descubrimiento y la reconstrucción de relaciones entre los objetos. Otro de los retos también está como tal la digitalización de los archivos físicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues es como tal la conversión de documentos físicos a documentos digitales sin criterios uniformes, lo cual pues sin criterios uniformes con respecto a la calidad, al nivel de captura o documentos de procesos. Esto pues de cierta manera genera un impacto en cuanto a lo que es la descripción del proceso y la relación que se da frente al original físico. La descripción puede quedar de cierta manera incompleta si pierde información de contexto frente al archivo digital físico, lo que genera pues una falta de fidelidad y afectando pues también la interpretación y el valor probatorio del archivo físico que se está digitalizando. Otro reto es como tal la automatización de los procesos, es decir, empleo de herramientas para la extracción masiva de metadatos y la clasificación automática, ¿sí? Esto pues de cierta manera aumenta la productividad, pero va a incidir en una mayor introducción de errores, de omisiones y de sesgo en los metadatos en la información, lo cual pues va a requerir registrar procesos automáticos y controles de calidad en la descripción para mantener como tal la confianza de los documentos. Y un último reto como tal es la ciberseguridad y privacidad, es decir, la protección frente a los accesos no autorizados, fugas y cumplimientos de normas de datos personales en entornos digitales, lo cual pues restringe como tal que los metadatos puedan hacerse públicos, así como también la imposición de campos de restricción y notas de acceso en la descripción, lo que conlleva pues a la alteración de la visibilidad y el acceso para los usuarios finales de la información.
Seguimos con un cuarto punto, que es como hablar de las herramientas o tecnologías que apoyan la descripción archivística. Aquí pues vamos a hablar de siete herramientas o tecnologías que nos apoyan en ese proceso. Primeramente tenemos lo que es los cuadros de clasificación documental. Estos son instrumentos que de cierta manera definen la estructura jerárquica para la organización de documentos en entidades públicas, mediante series y subseries codificadas según la función de cada dependencia. Aquí tenemos un ejemplo que utiliza pues como tal el Archivo General de la Nación con respecto pues a los cuadros de clasificación documental, que es un estándar para todas las unidades de información. Entonces, aquí tenemos como tal el cuadro, cómo se forma, cómo se crea, con sus códigos, con sus secciones, los fondos, los códigos para cada fondo, las subsecciones, los códigos, las series, los otros códigos de las series y las subseries. Entonces aquí tenemos como tal el modelo que se utiliza a nivel general, a nivel nacional, de los cuadros de clasificación documental. Otra de las herramientas son las tablas de retención documental, las TRD. Estas tablas como tal indican el tiempo de conservación de los documentos, establece pues las pautas para el resguardo y los criterios para evaluar su valor, y también pues de cierta manera determinar la permanencia o eliminación de los documentos. Aquí tenemos en la figura 4 las tablas de retención documental que crea como tal el Archivo General de la Nación, y las cuales se utilizan para ese proceso de conservación de los documentos según las tablas de retención documental. Entonces, seguimos con las otras herramientas. Tenemos lo que es el Plan Institucional de Archivos, el PINAR. Este pues como tal establece el plan que organiza y de cierta manera orienta todas las actividades en la archivística para definir cuáles son esos elementos claves en la planeación estratégica y anual de la gestión documental, conforme pues a las directrices del Archivo General de la Nación. Digamos que este es un documento guía para que orienta pues todos esos procesos de las gestiones en la archivística. Otra de las herramientas como tal es el formato único de inventario documental, el FUID. Este formato pues facilita lo que es la recuperación eficiente de la información, detallando pues con precisión cuáles son de cierta manera las series documentales o la temática de un fondo, lo que permite su identificación. Y aquí tenemos en la figura 5 pues el formato único de inventario documental, también pues del Archivo General de la Nación. Aquí tenemos cómo está conformado ese documento, la entidad que lo remite, la entidad productora, la unidad administrativa, la oficina productora y el objeto, y pues cada una de las celdas que componen como tal ese formato único de inventario que manejan las unidades de información archivística y documental. Aquí tenemos la otra herramienta, el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo, el CGDA. Este es un modelo pues que de cierta manera define cuáles son los lineamientos para el uso de las herramientas tecnológicas en la gestión documental de las organizaciones colombianas. Aquí tenemos en la figura 6 los requisitos para la gestión de los documentos electrónicos de archivos, que son como tal 14 requisitos que se deben tener en cuenta para la gestión de esos documentos electrónicos. Entonces, requerimientos funcionales de la gestión de documentos electrónicos de archivo. Entonces, el primer requerimiento es la captura e ingreso de la información que sea totalmente legible. Un segundo requisito es la organización documental. El tercer requisito es la búsqueda, recuperación y representación de la información. El cuarto requisito es préstamos y consultas documentales. El 5 es como tal tener en cuenta los flujos documentales. El sexto requisito son los esquemas de metadatos que se manejan, los esquemas de usuarios que van como tal a ingresar esa información.
El 8 son las pistas de auditoría que se deben tener en cuenta. El 9 pues son los esquemas de seguridad para la información que se va a ingresar. El 10 pues es como tal definir la sede electrónica que va a recibir toda esa información. El 11 es la producción de los informes. El 12 es la seguridad que se debe tener en el proceso de la información. El 13 es que como tal ese sistema pues maneja interoperabilidad con otros sistemas. Y el último requerimiento, el 14, son las de la documentación del proyecto, es decir, que se tenga claridad sobre cómo se va a implementar ese proyecto en cuanto a los requerimientos funcionales de la gestión de los documentos electrónicos de los archivos. Seguimos con la mención de nuestras herramientas que apoyan ese proceso de la descripción archivística. Tenemos como tal el banco terminológico de tipos, series y subseries documentales Banter, el cual pues tiene como objetivo estandarizar lo que es la terminología para nombrar las series y subseries documentales según la función pues administrativa pública, apoyando lo que es todo el proceso de la valoración documental y la elaboración de tablas de retención documental. Aquí tenemos en la figura 7 pues la interfaz de ese banco terminológico, el cual uno puede pues como tal ingresar, y desde allí uno va a ver pues cuáles son las categorías de series y subseries para cada una de las entidades públicas que maneja como tal el Estado. Y tenemos lo que son las tablas de control de acceso, las TCA, que son una herramienta que ayudan a identificar los grupos documentales disponibles para lo que es la consulta interna o externa, facilitando pues de esta manera un control y un acceso pues a la información dentro de la gestión documental institucional. Aquí tenemos como tal esos formatos que también son generados por el Archivo General de la Nación, nuestra figura 8, formato de tablas de control de acceso. Aquí tenemos como tal la tablita que crea el Archivo General de la Nación para tener ese control de acceso a la información. Aquí tenemos pues un ejemplo de esa tabla que es como tal la gestión, el grupo de gestión humana, y pues cada uno de los lineamientos que se siguen en ese formato de control de acceso. Entramos a un quinto punto en el cual pues vamos a hablar de cuáles son esas normas que apoyan o en las cuales pues nos sustentamos en cuanto al proceso de la descripción archivística, y pues en qué consiste también estas normas internacionales. Aquí tenemos pues nuestro mapa conceptual de las normas que consultamos, en las cuales pues se apoya ese proceso de esas normas internacionales para lo que es el proceso de descripción archivística. Tenemos una primera norma que es la ISAC de 1994-1999, que es la norma internacional para la descripción de archivos de manera general. ¿Cuál es su función o cuál es su objetivo? Es como tal reglamentar de manera general todo lo que es el proceso de descripción de documentos de un archivo en cualquier soporte, bien sea físico o bien sea electrónico. La segunda norma es el ISAARC CPF de 1996-2004, que es la norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias. ¿En qué consiste? En normalizar la creación de registros de autoridad para productores de documentos. Tenemos lo que es la siguiente norma, la ISDF de 2007, que es la norma internacional para la descripción de funciones, que consiste como tal pues en describir funciones y actividades de las entidades productoras de documentos. Tenemos la norma ISDIH del 2008, que es la norma internacional para la descripción de instituciones con fondos de archivo, que consiste pues como tal en normalizar la descripción de instituciones que custodian pues archivos. Tenemos la siguiente norma, que es la norma EAD de 1998, que es la norma de codificación de descripción archivística, que consiste pues de cierta manera en estándares
de XML para codificar descripciones archivísticas y publicarlas en entornos digitales. Tenemos la regla, la norma internacional, la NEDA del 2007, que es la norma española de descripción archivística, la cual pues es una adaptación de la ISAT para lo que es el contexto hispanohablante. Tenemos la norma MOREQ del 2001-2010, que es la norma internacional de requisitos para modelos de la gestión de documentos electrónicos. Es una norma que viene a definir los requisitos funcionales para los sistemas de gestión documental electrónica. Tenemos la norma ISO 15489 del 2001-2016 para lo que es la gestión de documentos y principios y requisitos, la cual pues viene a establecer los principios para la creación, captura y preservación de documentos. Tenemos la norma PREMIS del 2005, que es la norma de preservación de metadatos e implementación estratégica, que consiste de cierta manera pues en estructurar y empaquetar como tal los objetos digitales y sus metadatos. Y la última norma, que es la norma de principios SICA del 2012, principios de acceso de archivos, que consiste como tal pues en garantizar el derecho de acceso a la información archivística. Entonces estas como tal son las normas internacionales que se han tenido en cuenta para el proceso de descripción archivística. Bueno, seguimos con nuestro punto número 6, en el cual pues vamos a hablar de lo que son los niveles de descripción archivística, pues la aplicación de cada uno de ellos. Entonces para este punto vamos primeramente a hacer como tal hablar de los niveles, y al final daremos un ejemplo de la aplicación de estos niveles de la descripción archivística. Entonces tenemos en el primer nivel lo que es el fondo y el subfondo. Entonces el fondo se corresponde pues a ese conjunto de documentos que son producidos o acumulados, bien sea por una institución o persona como resultado de sus actividades o funciones. Esto pues de cierta manera son conservados por su valor administrativo, legal o histórico. Y el subfondo sería pues una división como tal del fondo, que agrupa pues como tal la documentación de una entidad que forma parte del fondo principal, que se corresponde con las subdivisiones administrativas de una institución. Eso como tal, hablando de lo que es el nivel 1. En el nivel número 2 vamos a encontrar lo que es la sección y la subsección. En la sección encontramos como tal un nivel intermedio que agrupa los conjuntos documentales por grandes áreas funcionales o administrativas dentro del fondo o subfondo y su división, frecuentemente en fondos institucionales grandes. Y la subsección sería como tal una división dentro de una sección documental, es decir, que a su vez es una subdivisión de un fondo documental. Se utiliza con la finalidad pues de agrupar documentos generados por una dependencia o departamento de nivel inferior a otro. En el nivel número 3 vamos a encontrar lo que es la serie y la subserie. La serie pues es ese conjunto de documentos que son resultantes pues de una misma función o actividad, en la cual pues de cierta manera se organiza según el mismo criterio. Un ejemplo de esto puede ser como tal lo que son las actas, las correspondencias, los inventarios, entre otros. La serie pues es un nivel como tal central en la práctica descriptiva. La subserie como tal pues sería una división natural de la serie, en la cual esta contiene como tal conjuntos internos identificados por criterio, bien sea de tipo documental, de periodo o dependencia productora. En el nivel número 4 vamos a encontrar lo que son las unidades documentales simples y las unidades documentales compuestas. En las unidades documentales simples pues es como tal una unidad archivística mínima, es decir, un único documento o pieza que registra un hecho. Esto puede ser pues una carta, un oficio, una fotografía, un informe.
Se dice que es simple porque no está formada por otros documentos, es digamos una sola unidad documental totalmente autónoma e intelectualmente indivisible, ¿sí? Como lo mencionábamos anteriormente, por ejemplo, una carta, un informe que se haga dentro de una institución. Y las unidades complejas pues es un conjunto de documentos que se relacionan entre sí por un mismo asunto, trámite o expediente. Estas pues de cierta manera se forman por varias unidades documentales simples que pueden ser un expediente, un dossier que describa como tal pues una unidad mucho mayor. Entonces, teniendo claro como tal cuáles son esos niveles que conforman la descripción archivística, pues pasamos a lo que es su aplicación en el siguiente ejemplo. Entonces aquí tenemos como tal el ejemplo de la aplicación. Entonces, cuando hablamos del fondo, pues hablamos como tal de la unidad informativa que produce la documentación. En este caso pues tenemos de ejemplo el Colegio Albernia Bilingüe, y un subfondo de este Colegio Albernia Bilingüe viene a ser lo que es la biblioteca y los recursos educativos, ¿sí? De esta unidad productora que es el Colegio Albernia Bilingüe, pues se van a dar como tal unas secciones. Aquí tenemos 3 secciones, que es la Secretaría General, la Dirección y Rectoría, y lo que es la Coordinación Académica. 3 secciones totalmente diferentes, 3 dependencias diferentes, y cada una de estas secciones pues tiene una subsección de documentación. Digamos, en la sección de Secretaría General vamos a encontrar lo que es la subsección de correspondencia de entrada y salida, también lo que es el registro de actas y resoluciones, y lo que es la legalización de documentos. En la sección de dirección y rectoría encontramos las subsecciones de planificación estratégica y políticas de calidad, las actas de gobierno y los órganos de dirección, y los proyectos institucionales y convenios que tenga el colegio. Y en la sección de coordinación académica encontraremos las subsecciones de diseño y desarrollo curricular, la programación y los horarios para los docentes, y los seguimientos y atención a estudiantes. Entonces aquí podemos como tal ver el ejemplo de los primeros niveles que exponíamos anteriormente, como lo es el fondo, el subfondo, las secciones y las subsecciones. Y ahora vamos con el ejemplo con respecto a lo que son las series, las subseries, las unidades documentales simples y compuestas. Entonces, para este ejemplo tenemos lo que es la serie documental, actas internas y resoluciones. Digamos que de esta serie pues tenemos 2 subseries, una subserie que es de actas de comités y la siguiente subserie que son resoluciones rectorales, ¿sí? De estas subseries pues vamos a sacar lo que son unidades documentales simples. Aquí tenemos esta unidad documental simple que se corresponde como tal a las actas del comité de convivencia, que tienen las siguientes unidades documentales únicas, digamos, como el acta de convivencia del 1 de enero de 2025, el acta de convivencia del 2 de febrero del 2025 y el acta de convivencia de marzo del 2025. Y la unidad compuesta pues vamos a ver que tenemos digamos la serie de normativa de convivencia, y dentro de ese documento pues tenemos varios documentos, varias unidades documentales o varias como son las actas, los aportes de docentes y las minutas de reuniones. Si vemos pues acá es una unidad simple totalmente compuesta solamente de actas, pero aquí tenemos actas, soportes de docentes y minutas de reuniones, lo que hace que la unidad documental pues sea totalmente compuesta. Seguimos con nuestro 7º punto, en el cual pues vamos a hablar de lo que corresponde a la definición y a la función de los metadatos. Primeramente pues definirla según la norma UNE ISO 230811 del 2008. Nos dice que los metadatos pues son de cierta manera información estructurada o semiestructurada que posibilita la creación de registros
clasificación y acceso, conservación y disposición de los documentos a largo plazo en el tiempo. Tenemos dentro de este proceso que es los metadatos, dos momentos claves en la asignación de estos metadatos. El primer momento como tal es la creación del documento, donde se le va a asignar de cierta manera un contexto para la identificación y el control en la gestión del documento. Y un segundo momento en ese proceso de asignación de metadatos es cuando se generan nuevos metadatos de acuerdo al uso y al contexto en el desarrollo del ciclo de vida del documento. Dentro de esto pues vamos a encontrar que existen tres tipos de metadatos: los metadatos descriptivos, los estructurales y los administrativos. Los metadatos descriptivos pues son todos los metadatos que nos permiten el descubrimiento y la identificación. Los metadatos estructurales pues indican cómo se colocan estos documentos compuestos juntos, y los metadatos administrativos pues vienen a proporcionar información para ayudar a gestionar un documento, cuándo y cómo fue creado, su archivo y otros aspectos de tipo técnico que puede y quién pues de cierta manera puede tener acceso a estos documentos. Y la función de los metadatos pues encontramos que a grosso modo podemos identificar 12 funciones. La primera función es la identificación de la información, descripción dentro de un contexto de esa información, búsqueda y recuperación de esa información, clasificación y organización, control de versiones y trazabilidad de todo ese proceso de información, mirar qué tan auténtica y fiable es la información que se está, digamos, de cierta manera codificando, cuál es ese proceso para la preservación digital de esa información. Otra de esas funciones es, digamos, gestionar el ciclo de vida de esa información, cómo se van a dar esos accesos y esos derechos a la información, cómo se va a gestionar ese proceso de seguridad y custodia de la información, qué interoperabilidad va a tener con otros sistemas para poder acceder a esa información. También mirar cuál es la evidencia legal y el cumplimiento que se tiene para realizar esos procesos, cuál es el contexto administrativo y procedimental que se tiene para la codificación de la información, generar procesos que faciliten la reutilización y el análisis de esa información, y, digamos, generar un proceso de trazabilidad en cuanto a auditorías y supervisión de la información que se está gestionando y que se está codificando. Y terminamos con la función e importancia de lo que es el Banter, que lo mencionábamos anteriormente en una de las herramientas tecnológicas que utilizamos para ese proceso de descripción archivística. Entonces, función e importancia del Banter. ¿Qué es el Banter? Según pues el Observatorio de Políticas de Archivos y Gestión Documental de Colombia, el Banter es una herramienta tecnológica elaborada por el Archivo General de la Nación que permite orientar procesos de gestión documental de las entidades públicas y privadas mediante la normalización de lo que se denomina como series y subseries documentales y una propuesta pues de valoración documental. ¿Qué propósito cumple el Banter? El Banter pues viene de cierta manera a cumplir, a proveerle a la ciudadanía una herramienta que facilite el acceso a la información públicamente mediante un vocabulario pues ya estructurado, que permite comprender el contenido, los temas, los asuntos tratados y la organización de las series y subseries documentales generadas por el Estado. Las funciones que cumple el Banter pues son las siguientes. Primeramente pues es normalizar lo que es la denominación de lo que son series y subseries documentales, generando pues un lenguaje controlado y único en la administración pública. Es decir, todos hablan un mismo lenguaje. Registrar y definir formalmente las series y subseries.
servir de referencia en la elaboración y justificación del cuadro de clasificación documental y las tablas de retención documental. Va a ayudar a facilitar la identificación, conformación y agrupación documental. Va a ayudar a promover lo que es la interoperabilidad terminológica entre diferentes entidades públicas. Va a ayudar a mejorar lo que es la calidad descriptiva de los metadatos y registros. También es un apoyo en la gestión del ciclo de vida documental. Sirve como una herramienta de consulta para servidores públicos, ciudadanos y órganos de control. Ayuda a promover como tal criterios y notas archivísticas que respaldan la valoración documental y decisiones de retención. Ayuda a constituir pues de cierta manera un insumo para generar un parámetro formal y armonizar como tal los sistemas de gestión documental y los repositorios electrónicos. Facilita la información y socialización interna sobre denominaciones y alcances de las series y las subseries. Y por último, pues sirve como un instrumento técnico para la asistencia y orientación archivística que presta el Archivo General de la Nación en las diferentes entidades públicas y privadas. Y con esto pues damos como tal terminada lo que es nuestra exposición con respecto a los aspectos teóricos de la descripción archivística. Y aquí pues vamos a encontrar en la siguiente diapositiva, en la siguiente infografía, pues la información, las referencias bibliográficas en las cuales pues nos sustentamos para todo el proceso de consulta e investigación de estos 8 puntos que hemos tratado a lo largo de nuestra exposición. Esperemos haya sido pues totalmente de su agrado y totalmente pues clara, concisa con respecto pues a todo ese proceso teórico de la descripción archivística. Después de nuestra exposición sobre los aspectos teóricos de la descripción documental, me permito terminar esta sustentación con la siguiente reflexión de acuerdo pues al aprendizaje que queda después de esta elaboración. Se aprende, digamos, de cierta manera que la descripción documental en el contexto archivístico no es solo una lista de datos sobre documentos, es la construcción sistemática de un contexto, de dónde proceden y el significado que de cierta manera se permite comprender, preservar y facilitar el uso de los archivos. La descripción articula evidencia, contexto y acceso, y por eso es una pieza totalmente importante y clave para la integridad y la memoria institucional. Dentro de la práctica profesional pues hay que tener en cuenta que esto se puede aplicar en los procesos de descripción documental de manera sistemática y coherente, empleando lo que son guías y plantillas adaptadas a los niveles de descripción, siguiendo pues normas interoperables que garantizan de cierta manera la preservación y el intercambio de información, como lo vemos pues en la exposición de los diferentes instrumentos que permiten este proceso de descripción documental, teniendo también pues en cuenta esas herramientas que nos sirven y nos ayudan a nosotros de manera profesional pues a implementar esto en nuestras empresas o en los lugares donde nos corresponda pues de cierta manera implementar como profesionales todos esos procesos de descripción, ¿sí? La descripción archivística pues transforma los documentos en fuentes útiles y confiables, preservando pues de esta manera todo lo que es la memoria institucional e histórica de las entidades, ¿no? Esto pues con una aplicación totalmente rigurosa de las normas nacionales e internacionales que mejoran de cierta manera pues la preservación, favorece lo que es la transparencia institucional y facilita también pues el acceso a los ciudadanos y a los académicos. En mi práctica profesional más adelante pues aplicaré todos estos principios para que los archivos pues no solo se conserven, sino que también sean comprensibles, localizables y recuperables con una documentación clara y precisa para todos los procesos de descripción documental. Muchas gracias y un buen día.